que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Wow. Solloza. Dios mío. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que alguien o que muchas de ustedes piensen eso de mí. Y espero no defraudarlas, mis hermanas. Gracias por estar aquí, gracias por tomar su tiempo, gracias por dedicarse al Señor, que es lo más importante. Amén. Nuestras vidas deben de estar siempre dedicadas al Señor. Gracias a nuestras hermanas que están conectadas por este medio. Gracias por prestarnos el tiempo de ser instruidas en este momento. Mis hermanas, me toca dar la clase, ¿verdad? Y como les decía, la misma. Platicaba con mi hermanita Margarita, digo, yo creo que ya no sé ni qué decirles, es porque siempre les estoy hablando, ¿verdad? Pero esta vez me he preparado y espero no se me olvide la clase, por eso me puse este curita. A ver si trabaja, ¿eh? No se crean, mis hermanos. Tenemos una clase muy bonita, algo que en verdad el Señor me ha hablado y me ha incitado a que las motive, a que juntas podamos desarrollar nuestros dones son perfectos, para que lo creamos, lo desarrollemos y lo podamos estar usando en la congregación. Mis hermanas, después de que leímos las escrituras, sabemos que todo lo bueno proviene de Dios. Amén. Desciende de nuestro Dios. Amén. Pero antes de entrar a nuestro tema, nuestros dones son perfectos, vamos a hablar un poquito de los talentos, porque quiero que estemos bien claras para que no confundamos lo que es talento y lo que son dones espirituales. Mis hermanas, los talentos, ¿verdad? ¿Al rojito? Esto. Ay, perfecto, me acordé a tiempo, ven, me trabajó el curita. No, mis hermanas, vamos a hablar de lo que son los talentos. Los talentos son habilidades que recibimos cuando nacemos. Todo ser humano nace con talento. No nada más los cristianos, sino que todo ser humano nacemos con talento. Es una parte de nosotros que nos heredan nuestros padres, el ADN. El ADN es el ácido. ¿Quién lo puede decir? Yo voy a tratar.
desoxirribonucleico, ¿verdad? Pero algo así, pero no. Ándale, ¿verdad? Es bien difícil y más con mi español. Se considera la molécula de la vida, mis hermanas. El ADN es una molécula que contiene la información genética de nuestros padres. Ellos nos dan el ADN a nosotros. Es un tipo de cadena, pero como escalera. Eso lo tenemos en el nacimiento y nuestros talentos se empiezan a desarrollar de ahí. Punto muy importante, mis hermanas, que los talentos son para todas las personas, no nada más para los cristianos. Otro punto es que los talentos no necesariamente son usados para la adoración de Dios. Los talentos se pueden perfeccionar, se pueden mejorar, se pueden modificar, son manejables. Y también escuchen esto, se pueden manipular. Puesto que los talentos son habilidades en desarrollo. Mientras crecemos, mientras vamos creciendo en la vida, nos vamos desarrollando. Pero no les vine a hablar de medicina, porque ni yo lo sé. Aunque muchos saben que los talentos son buenos, porque provienen de Dios, también sabemos que los talentos no son específicamente para glorificar a Dios. Vean esto, talentos humanos. Son buenos. ¿Recuerdan esos vestiditos? Fueron hechas por nuestras hermanas. Quiere decir que nuestros talentos son buenos, solamente que no necesariamente son para adorar a Dios, edificar a la iglesia, instruirnos en lo espiritual. Mis hermanas, muchas veces los talentos, porque provienen del ADN, en una familia de doctores, una familia de maestros, una familia de artistas, es muy fácil que los hijos se desarrollen en ese nivel. Porque el papá es médico, también el hijo es médico. Porque la mamá es maestra, el hijo o la hija es maestra. Es algo genético, no es algo espiritual. Ahorita en el camino veníamos platicando Margarita y yo, y me decía que su esposo tenía una maestría en ciencias políticas y que su hijo y él fascinados platicaban y que su hijo traía ese gene de su papá. Es algo genético, es algo de un ser humano. Mis hermanas, como les dije, no les voy a hablar de medicina, pero antes de entrar a nuestra clase yo quería especificarles lo que es talento y lo que son dones espirituales. Vamos a hablar de lo que son nuestros dones perfectos. Vamos a ver 4 puntitos. Vamos a desarrollar nuestra clase y también vamos a poder entender claramente lo que nuestros dones espirituales hacen en nuestra vida cristiana y por qué son perfectos. Punto número 1. La importancia de los dones espirituales. El poder de los dones espirituales. La diversidad de los dones espirituales. Vamos a estar leyendo en 1 Corintios capítulo 12 del 1 en adelante. Si gustan quedarse ahí, porque vamos a estar regresando, aunque yo voy a estar leyendo otros versículos de la Biblia, pero siempre vamos a estar regresando a Corintios. Ahí están los versículos, ¿verdad? Primeramente vamos a ver qué son dones. Ya especificamos qué son talentos, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué son dones. Cuando yo estudio la Biblia, mis hermanas, yo estudio en una Biblia bilingüe y no es porque tenga
el don de lenguas, sino porque es más fácil para mí entender muchas palabras en inglés. Y en inglés dice gift. Gift quiere decir regalo, ¿verdad que a todos nos gustan los regalos? Gift quiere decir regalo, es más fácil para mí entender esa palabra, ¿verdad? A veces dones tenemos que buscar otro diccionario y investigar, pero dones son regalos. No porque tenemos talentos quiere decir que tengamos dones. Nuestros dones son estos regalos que hemos recibido por medio del Espíritu Santo. Bueno, mis hermanas, los dones espirituales ya sabemos que son regalos. Y estos regalos son por la gracia de Dios. No porque nos los merecemos, no porque los podemos comprar, no porque los podemos manipular o conseguir en ningún lado. Los dones espirituales son parte de un paquete completo de nuestra salvación. Quiere decir que cuando tú y yo entregamos nuestra vida al Señor y recibimos el poder del Espíritu Santo, ¿saben quién va incluido ahí? Nuestros dones. Solamente que a veces, mis hermanas, no les ponemos la importancia necesaria, no les ponemos la atención necesaria, no los sabemos usar. Pero estos dones es como cuando compramos un paquete vacacional que dice all inclusive, todo incluido. Quiere decir que tú no tienes que pagar nada extra, solamente vete de vacaciones, puedes comer lo que tú quieras, puedes divertirte todo lo que tú quieras y todo va incluido. Así son nuestros dones. Cuando nosotros nos rendimos a los pies de Jesucristo y nos convertimos a su camino, llegamos con el Espíritu Santo, después nuestros dones espirituales. Porque ya Cristo pagó por esos dones. Los pagó en una cruz cuando Él murió por ti y por mí. Ya no tenemos nosotros que comprarlos. No tenemos que manipular a nadie para que me dé un don. Porque estos vienen directamente del Espíritu Santo. Así es. Y son específicamente para ser utilizados, para glorificar a Dios, para edificar la iglesia, para instruirnos a nosotros mismos. La Trinidad, mis hermanas, la Trinidad presente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hacen que nuestros dones sean perfectos, porque ahí está la perfección. Entremos al punto número 1. La importancia de los dones espirituales. Ya sabemos que son dones, son regalos que recibimos por medio de gracia cuando somos bautizados, que recibimos el Espíritu Santo. Ahora vamos a entrar al punto, la importancia de los dones espirituales. Y vamos a empezar a leer en 1 Corintios capítulo 12. El primer versículo dice, Pablo dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Más claro, Pablo les dice a los de Corinto, pongan atención, pónganle importancia a los dones espirituales. Ya llegaron, ya están en ti. No están fuera de ti, están en ti. Son regalos y no los podemos ignorar. No los podemos esconder. No los podemos despreciar, mis hermanas. A veces nos dicen, hermana, ¿puedes dar una clase a los niños? Ay, no. Imagínense cuidar otra vez niños. Si hace 30 años que no los cuido. Pero si tú tienes el don de cuidar niños, mis hermanas, hay que usarlo y practicarlo. Tenemos que usar nuestros dones para darle la gloria a Dios, para instruirnos unos a otros. Mismo Pablo exhortaba a Timoteo y le decía, ocúpate de la lectura, de la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti.
que se te ha dado. Le recalca en 1 de Timoteo 4, 13 y 15. Ocúpate de estas cosas, o sea, de la lectura de la doctrina. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento o tu progreso sea manifestado a todos los que ven en ti que eres cristiano. Era necesario que le diera la importancia de vida a los dones espirituales para enseñar a otros y él mismo y poder llevar el evangelio a todo el mundo. El versículo número 2 dice: sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Ya dejen de ser carnales, mis hermanos, les dice Pablo a los corintios. Ya dejen de ser carnales. No vayan por aquí ni por allá sin rumbo, sin metas, sin nada. Como los ídolos que no tienen palabra que decir, no saben pensar, no tienen opinión, no tienen conversación, no pueden hablar, no son nada. En Salmos 115 nos dice que los ídolos no son nada. Ahora tenían algo muy importante, los dones espirituales. Ahora vivían en gracia por medio del bautismo cuando se entregaron a los pies de Jesucristo. Amén. Ahora habitaba el Espíritu Santo en ellos y los dones también. Amén. Cuando nosotros somos bautizadas, mis hermanas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y los dones viven en nosotras. Así es. La importancia de los dones, mis hermanas, es que Cristo vive, Amén. pero vive en ti y vive en mí. Gloria a Él, bendito Padre. Los dones espirituales fueron tomados de la esencia, el carácter, la actitud, las palabras de Cristo y que Cristo usó. La gloria de Dios sea para Él. Amén. Nuestra edificación sea para Él. Amén. Bendito Dios. Y nuestros dones sean para su servicio, mis Bendito hermanas. Padre. Amén. Punto número 2. Una clase relámpago, ¿verdad? Vamos a leer en 1 de Corintios capítulo 12. El versículo 11 nos da la respuesta al punto número 2. La fuente de los dones espirituales. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo es la fuente, es el que reparte los dones a cada quien como Él quiere, mis hermanas. Nosotros no podemos decir, dame uno, dame dos, como el Espíritu Santo quiere. Porque tú ya te has entregado a Cristo, ya no vive Cristo ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Entonces, el Espíritu Santo nos reparte los dones espirituales y si te dice a ti, vas a predicar, vas a enseñar, vas a cantar, vas a orar, lo tenemos que hacer, mis hermanas. Amén. Nuestros dones espirituales son otorgados por una intervención divina. El Espíritu Santo es divinidad y Él nos los ha dado. No por un invento humano. Nadie inventó nuestros dones. El Espíritu Santo es el que otorga los dones a nosotros. Nadie puede decir a los dones que no sé usarlos. No sé cómo manejar mis dones. Nuestros dones son perfectos por divinidad espiritual. Amén. Cuando somos bautizadas, recibimos el Espíritu Santo. Hay intervención divina, mis Amén. hermanas. Amén. Está el Espíritu Santo en nosotras y ahora Él es el que nos consuela, es el que nos guía. Es el que decide muchas cosas por nosotras.
Amén. A veces recapacitamos cuando hacemos algo mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos hace recapacitar porque Él vive en nosotros. Bendito Padre. Amén. Mis hermanas, la fuente de los dones espirituales es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu nos reparte los dones espirituales cuando entregamos nuestras vidas a Cristo. Bendito Señor. Ya que recibimos los dones espirituales por medio del Espíritu Santo, tenemos que usarlos para su gloria, para edificar a la iglesia, Sí, Señor. para instruirnos unas a nosotras. Sí, Señor. Gracias, Padre. Ahora vamos a ver el punto número 3. El poder de los dones espirituales. En el versículo 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Wow, está fuerte. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu. Les advierto, les dice, les advierto, les aviso, que por ninguna otra razón pueden reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Les advierto que si tú no tienes el Espíritu Santo, nunca vas a conocer a Jesús. No vas a poder hablar de Jesús, porque no tienes los dones espirituales. Es fuerte, mis hermanas, pero es verdad. Lo dice su palabra. Amén. Que mientras no tengamos dones, no hemos entregado nuestra vida al Señor, no nos hemos rendido a sus pies y no hemos llegado al bautismo, nunca podemos decir, Jesús, eres mi Señor, eres mi Salvador. Tenemos que reconocer esa parte, mis hermanas. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es, recibimos poder para testificar al mundo que Jesús vive, y que Jesús vive en ti y vive en mí. Amén. Y que el Señor es Dios, mis hermanas, y que el Espíritu Santo está en nosotras. Mis hermanas, por eso podemos decir que soy salva. Amén. Por eso podemos decir que tengo poder. Y tengo poder para usar mis dones. Amén. Diariamente la intervención divina está en nuestras vidas. Así es, amén. Y modifica nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo nos ha dado el poder a nosotras. El poder de los dones espirituales son perfectos porque no son ejercitados por capacidad humana o poder humano, como vimos los talentos, sino por la voluntad divina. Amén. El poder que recibimos es el don del Espíritu Santo. ¿Y cuándo lo recibimos? Cuando nos bautizamos. El poder que recibimos nos lo entrega Dios cuando llegamos a los pies. Mis hermanas, ¿cómo vamos a llegar a ser iguales que Cristo si no hacemos lo que Él hizo? Sé perfectamente que como carnales no somos perfectas, pero ya teniendo el poder del Espíritu Santo, administremos nuestros dones para llegar a ser igual que Cristo, a la estatura de Cristo Jesús. Amén. Hay diversidad, punto número 4. Hay diversidad de dones espirituales. Leyendo del versículo 4 al 10. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu
para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Otro, el hacer milagros, otro profecía, otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, como la que yo hablo, ¿verdad? Y a otros interpretación de lenguas. Pablo le está mencionando algunos dones a los corintios, pero también le menciona otros dones a los efesios y otros dones a los romanos. Quiere decir que hay muchos dones. La palabra dice, hay diversidad de dones. Y esa diversidad de dones nos son dadas porque son perfectas en Cristo Jesús. Y son para glorificar a Dios, edificarnos a nosotras mismas y edificar a la iglesia. Mis hermanas, vamos a ver otros dones que menciona Pablo a los romanos. En Romanos 12, 6 al 11. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. El que enseña a la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, no flojos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Pero todos estos dones espirituales fueron completos en Cristo y nos llevan a la perfección en Cristo. Los dones espirituales más conocidos y practicados por nosotras serían estos. Todavía no. El don de enseñar, el don de predicar, el don de exhortación, el don de benevolencia, de dar, el don de misericordia, el don de sabiduría, el don de consolación, el don de visitación a los enfermos, el don de orar, el don de cantar y muchos más. Después de mencionar estos dones, mis hermanas, ¿ya reconociste el tuyo o los tuyos? Recibamos uno o muchos dones espirituales, pero vienen del Espíritu Santo, mis hermanas. Aunque son muchos y muy diversos los dones, es un solo Dios, un solo Espíritu y un solo Señor. Hagamos uso, practiquemos nuestros dones espirituales, ya que ya los reconocimos, ¿verdad? Yo tengo el don de cantar, el don de orar, el don de predicar, el don de enseñar. Empecemos a despolvorear nuestros dones. Vamos a sacarlos al sol. Vamos a sacudirlos. Recuerda que nuestros dones son perfectos. No los tenemos que cambiar, no los tenemos que manipular, no los tenemos que manejar. Porque el Espíritu Santo vive en mí. Y yo vivo en Jesús, por medio de su gracia. Tenemos que usar nuestros dones, aunque sea lo mínimo, hermanitas. Tenemos que empezar a practicar nuestros dones, porque ya fuimos salvas, porque vivimos por gracia. Si no has descubierto tu don, te invito a que oremos fervientemente con fe, para que Dios ilumine tu corazón, para que Dios te lleve por ese caminito y te diga, ¿sabes qué, hermana? Tú tienes el don de enseñar. Tú tienes el don de hablar con las personas. Tienes el don de consolación. Tienes el don de benevolencia. Oremos fervientemente y Dios nos va a dar la respuesta. Amén. Saben que los dones
espirituales son características de Jesús. El Espíritu Santo nos da estos dones espirituales porque Jesús ya los hizo perfectos. Él en su tiempo anduvo predicando, Él sirvió, Él enseñó, Él exhortó, Él practicó la benevolencia, Él tuvo misericordia, usó la sabiduría, la consolación, oró e hizo muchos más con los dones. Cristo mismo los perfeccionó. Nuestros dones son perfectos. Si se dieron cuenta, estuve enfatizando mucho para qué era el propósito de los dones. Porque el propósito es para glorificar a Dios, edificar a la iglesia, instruirnos nosotras mismas. Amén. Ese es el propósito de los dones, mis hermanas. ¿Por qué? Porque fueron dadas a nosotras por medio de la gracia, cuando nosotros somos salvas. En 1 Corintios 14:12, así también vosotras, pues que anheléis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Amén. Recordemos, punto número 1, la importancia de los dones, la fuente de los dones espirituales, el poder de los dones espirituales. 4, la diversidad de los dones espirituales. Ahora, mis hermanas, para concluir, no quiero bajar de este púlpito sin antes invitarte a que hagas uso de tus dones espirituales. Te quiero decir que no estás sola. Me puse a recordar lo que dijo Cory. No estás sola. En lo que necesites, aquí estoy yo para ayudarte. Para ayudarte a crecer juntas, para salir adelante, para edificar la iglesia, para edificarnos nosotras mismas, pero sobre todo para glorificar a Dios. Para unidas en un mismo cuerpo, nuestros dones son perfectos. Muchísimas gracias, mis hermanas. Espero que se hayan edificado. Espero que lleven en su corazón que tenemos una capacidad divina que tenemos que desarrollar, porque vivimos por gracia, porque tenemos un Señor, porque tenemos un Dios que hizo todo por nosotras. Amén. Nos ha dado todo, y lo que nosotros, la responsabilidad de nosotros como cristianas es hacer uso de nuestros dones porque son perfectos. Muchas gracias. Gracias por todo lo que hacen por mí ustedes como congregación. Gracias por quererme tanto. Gracias por su tiempo. Las personas que están conectadas. Gracias por estar todas estas hermanas aquí. Cada vez nos estamos reuniendo muchas más. Ahí vamos a tener que agregar unas sillitas más aquí, ¿verdad? Pero gracias, mis hermanas, por invitarme. Gracias porque no se cansan de escucharme. Que Dios me las bendiga. Las amo con todo mi corazón. Y hay que seguir adelante. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias.